Tomen asiento, buenos días, hermanas y hermanos. Vamos a reflexionar, intentar profundizar un poco en el sentido que tiene este segundo domingo de Cuaresma, en el que la Iglesia nos invita a subir al Tabor. Acabamos de estar a las afueras de Jericó, en lo que se llama el Monte de las Tentaciones. Iniciamos la Cuaresma precisamente en una montaña, pero acompañando a un Jesús tentado por el demonio, y en confrontación vamos a seguir nuestra reflexión cuaresmal subiendo a otra montaña, la del Tabor, donde Jesús va a tener este signo del conforte para sus apóstoles justo después del primer anuncio de la pasión. Así, a modo de preámbulo, nos damos cuenta del gran contraste que ya existe entre estos dos momentos, estas dos experiencias que vive Jesús, y que obviamente nos está invitando la Iglesia a vivir a nosotros. Es decir, está direccionando en cierta manera cómo tenemos que vivir también nuestra Cuaresma, es decir, ese itinerario y esa marcha, ese éxodo, como dice el texto bíblico, un éxodo no hacia la tierra prometida en este caso, sino hacia Jerusalén. Y vamos a entender un poquito esto, porque aquí radica la clave del éxito, no solamente de Cristo, sino también de nuestra vida cristiana. Hay que entender en primer lugar ese contraste tan fuerte. Por una parte, el diablo, a través de la tentación, lo que busca es acortar o desviar el camino de Jesús. Creo que lo recuerdan de la semana pasada, no es necesario que yo vuelva a insistir sobre ello. Lo que busca el demonio siempre es apartarnos del plan de Dios, desviar el camino que Dios ha decidido para cada uno de nosotros. Es decir, rehuir la cruz y encontrar una gloria sin pasión. Ese es el camino del diablo. La transfiguración lo que va a hacer es colocarnos precisamente en el auténtico camino hacia Jerusalén, ese éxodo hacia Jerusalén, ese programa de viaje, es decir, ese itinerario hacia el Calvario. Jesús anuncia la pasión a sus discípulos y les va a confortar haciéndoles ver su gloria precisamente para que entiendan el verdadero sentido de su mesianismo. Obviamente, los apóstoles, aquellos primeros apóstoles, fueron los primeros en traicionar, ¿no?, el camino mesiánico. Posiblemente nosotros somos los últimos en traicionarlo, es decir, en rechazar ese camino de cruz, ¿no?, y buscar un cristianismo rodeado de triunfalismo y de éxito, nada más ajeno de la realidad. Ellos esperan un viaje triunfal, cuando en el fondo Jesús lo que busca es un itinerario de humillación, de sometimiento y de cruz. Yo creo que esta es la clave para entender precisamente esta segunda semana de Cuaresma. Ante aquel miedo, ante aquella incertidumbre de sus apóstoles, de los de entonces y de los de ahora, Jesucristo lo que busca es hacer esa parada luminosa en lo alto del Tabor para ayudarles, para ayudarnos a superar el escándalo de la cruz. Esta es la clave de nuestra fe. Y en el fondo el Tabor, la transfiguración, no es sino el anticipo de la resurrección. Totalmente distinta de la tentación, que era evitar el camino, la transfiguración es prepararnos precisamente para ese camino. Y esta va a ser nuestra Cuaresma. Quiero resaltar, sirva esto que he dicho como preámbulo, y ahora resaltar unos elementos que aparecen en la transfiguración. No pretendo ser exhaustivo porque creo que se podría hacer unos ejercicios espirituales a la luz de este solo evangelio, ¿no?, de la transfiguración. No se trata, como digo, de abarcarlo todo, pero sí de detenernos en algunos aspectos
importantes en este día y que luego sean el trasfondo desde el que vivir también nuestra segunda semana de Cuaresma. El misterio de Cristo siempre es una moneda de dos caras y tenemos que aceptarlo en su integridad, es decir, no solamente la parte que nos gusta o la parte que nos conviene, sino la plenitud de la obra redentora de Dios a través de Cristo en nosotros. Como digo, dos caras, es cruz y gloria, es abajamiento y exaltación, es debilidad y poder, es fracaso y triunfo. Y tenemos que entender que siempre hay una complementariedad, ¿no? La pedagogía de Jesús es aceptar ese paso obligado de una a otra, es decir, que a la gloria se llega a través de la cruz y no sin cruz, que precisamente a la luz de la Pascua se llega a través de las tinieblas del Calvario, del Viernes Santo, y que a la exaltación definitiva solo se puede llegar a través de la humillación temporal. Este es el itinerario que nos muestra Jesucristo. Y también nosotros estamos de acuerdo siempre, solemos estar de acuerdo siempre respecto al final. Es decir, nos gusta el triunfo, nos gusta la gloria, nos gusta la resurrección, pero evitamos el camino para llegar, que es la cruz, el Calvario, la pasión y la entrega. Pero no hay cristianismo sin cruz. Este es el detalle. Y un buen cristiano tiene que reconocer a Cristo no solamente transfigurado, sino también desfigurado, ¿no? El ex homo que nos talló Santa Teresa de Jesús. Ese Cristo desfigurado es el mismo Cristo transfigurado. Claro, el Cristo del Tabor nos gusta más, ¿no? Genera menos repugnancia. Pero este es el camino de nuestra salvación, si buscamos ir por él. Decía San Pablo en esta segunda carta que hemos escuchado a los filipenses: muchos rehuyen el escándalo de la cruz, muchos se escandalizan frente a la cruz. Este es el detalle constante, ¿no?, del cristianismo. Otro detalle del Tabor es el sentido de la montaña. La montaña siempre es el lugar habitual de la revelación divina, es el lugar de las grandes manifestaciones de Dios al hombre. Y no solamente me refiero a la montaña en el sentido físico, geográfico, sino simbólico. Podríamos decir que hoy estamos celebrando la misa en el Monte Carmelo, ¿no? Entre otras cosas, el Monte Carmelo es mucho más bonito que el Monte Tabor, físicamente hablando, ¿sí? Simbólicamente quizá no tanto. ¿Qué quiere decir la montaña? La montaña en el fondo es ese distanciarnos de nuestro universo cotidiano, alejarnos de ese quehacer diario para buscar ese reducto de encuentro con Dios, con Cristo. Como digo, la gran respuesta o la gran pregunta que deberíamos de hacernos aquí es: ¿dónde está nuestra montaña? ¿Dónde yo puedo encontrar mi montaña? ¿Dónde está nuestro Tabor? ¿Dónde está el Tabor hoy en el siglo XXI, donde el hombre pueda encontrarse con Dios? Decía antes que la montaña no es simplemente la representación de un lugar geográfico, sino un lugar netamente y profundamente humano. Creo que la primera respuesta que se nos viene a la mente es la Iglesia. La Iglesia es el Tabor en el mundo. Un Tabor donde podemos encontrar a Jesús, donde podemos escuchar la palabra, donde podemos reposar nuestro alma, donde podemos encontrar la paz en nuestro espíritu, donde dejarnos envolver precisamente por esa nube del espíritu que nos colma. Pero también hay otros Tabores, también hay otras montañas donde Jesús se transfigura día a día, y es el hermano, es el prójimo, es el hombre, y especialmente el pobre y el necesitado, como así lo expresó él.
Todo esto que hagan por uno de estos pequeños, conmigo lo hacen. Es decir, Jesucristo busca transfigurarse en el hombre. Es más, podría ponerme yo mismo como protagonista de esa transfiguración. Dios quiere transfigurarse en mí, a la humanidad. Es decir, hacerse visible a través de mí, ¿no?, a todos los hombres. Por tanto, Cristo nos está esperando también en ese Tabor, ¿no?, que nos encontramos día a día para transformarnos en Él. Y luego, el último detalle donde más me voy a detener he querido desarrollarlo un poco más profundamente, en las chozas que propone Pedro. Hagamos 3 tiendas, hagamos 3 chozas. Señor, qué bien se está aquí, ¿no? Las carmelitas siempre están bien en el Monte Carmelo, nosotros no tanto, ¿no? No sé qué le hacen a los otros padres, que ninguno quiere venir a celebrarles la misa. ¿Será que no les gusta madrugar? Mejor. Qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas. Vamos a detenernos un poquito y permítanme que voy a hacer una lectura bastante crítica de este aspecto de la transfiguración, sin ningún afán de desprestigio, obviamente, sino con la única pretensión de abarcar un poquito, de abrir un poquito el horizonte que posiblemente tenemos en el entorno de la transfiguración. Fíjense que es curioso ver cómo el hombre siempre se ha preocupado de construir una casa a Dios a lo largo de la historia, pero al mismo tiempo podemos constatar que, por el contrario, Jesucristo, Dios, ha bajado a la tierra para habitar en la casa del hombre. Es decir, nosotros le hacemos una casa a Dios cuando en el fondo Él lo que quiere es habitar en nuestra casa. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que mucha gente, y no excluyo aquí a los religiosos, más bien creo que la acusación es más fuerte para nosotros me refiero a los cristianos, y no solamente a los curas y a las monjas, para nosotros creyentes, que cuando queremos honrar a Dios, no encontramos una mejor manera que construirle una iglesia. Y obviamente son los edificios más bellos que tenemos en el mundo, ¿no? Cuando ustedes llegan a cualquier pueblito o cualquier ciudad, los edificios más llamativos son las iglesias y las catedrales, las grandes basílicas, las casas de Dios. Y no digo que es muy curioso, porque no pensamos que Él, en el fondo, lo que nos dijo desde el inicio es que quería hospedarse en nuestra casa, no que le hiciéramos una casa aparte. Él quiere hospedarse en nuestra casa, en nuestra vida. Quiere ser el centro, precisamente, de nuestros quehaceres cotidianos. Y de aquí surge la consecuente paradoja, y es que Dios siempre se contenta con menos, pero quiere más. Es decir, se contenta con menos de lo que tenemos, pero quiere más de lo que somos. Y esta es la paradoja, que a veces nos engañamos a nosotros mismos pretendiendo llenar a Dios con nuestras cosas, precisamente porque no estamos dispuestos a entregarle nuestra vida. Cuidado con ello, porque es un engaño. Es la falsificación más tremenda del Tabor. No había sitio, recordemos un poquito, haciendo una mirada atrás a la Navidad, no había sitio para ellos en la posada. Estamos en el inicio del Evangelio de Lucas, ahorita ya llegamos a la mitad con la transfiguración. Pero creo que hay una relación muy estrecha entre las dos expresiones, entre aquella primera experiencia del Dios encarnado, que no encuentra un hogar, es decir, no encuentra un corazón dispuesto a abrir su vida para acogerlo. Es el momento en que llega a este mundo y vemos cómo esto se va reafirmando permanentemente conforme pasa el tiempo. Y aquella primera exclusión, ¿no?, de nuestros hogares, es decir, de aquella posada, creo que para muchos
especialmente los que procuramos vivir quizá nuestra fe de una manera más plena, nos hace tener un complejo de culpabilidad, es decir, sentirnos culpables de aquel desaire inicial. Y eso es lo que nos lleva muchas veces a querer remediarlo a través de construirle ahora una posada para él, una casa, ¿no? Un hogar donde él sí pueda ser recibido. Pero Jesús ya no acepta posadas. Ya no quiere más construcciones, es decir, la hospitalidad que pretende es precisamente la doméstica. Es la mía, es mi hogar. El deseo de la tienda, entonces, que vemos aquí en el Tabor, quizás responde a ese deseo inconsciente de mantener a Dios a distancia, a cierta distancia nuestra. Y aquí viene el engaño profundo de mi reflexión. Recortar o circunscribir su presencia a ciertos lugares y a ciertos tiempos concretos bien definidos, pero Él, si se dan cuenta, no se presta a este juego nuestro de quedar reducido. En la encarnación vemos este milagro de un Dios que se hace hombre, de un Dios que quiere ser como nosotros, de un Dios que quiere compartir nuestra historia. En cambio nosotros, en la transfiguración, lo que buscamos es un Dios un poco más distante, ¿no? Controlable. Y por eso muchas veces le edificamos nuestros templos hermosos, pero al fin y al cabo con llave, y una llave que se abre desde fuera, no desde dentro. Es decir, no le permitimos a Jesús salir a su gusto y capricho a nuestro encuentro, sino que le dejamos salir, cuando a nosotros nos interesa. Este es el misterio de la encarnación. Él quiere ser parte de nuestra historia y de nuestra realidad diaria. Recuerdo una expresión de uno de mis sacerdotes formadores que me decía: créeme cuando te digo que el misterio más difícil de comprender de Dios no es el de la Santísima Trinidad, es el de la encarnación. La Trinidad, en el fondo, pues es grandeza, ¿no? Es manifestación plena de un amor de Dios, hecho realidad. La encarnación es la difícil de entender. ¿Quién acepta tener a un Dios siempre a su lado? Esto es la clave. Muchos cristianos prefieren ir a buscar a Dios a su casa antes que dejarse encontrar por Él en la suya. No queremos a Dios en nuestra casa. Nos sentimos cómodos cuando venimos aquí un ratito, estamos con Él y después nos vamos. Permanecer de rodillas durante un poco de tiempo y después, una vez en pie, recorrer nuestro propio camino sin el riesgo de encontrarnos siempre al lado y a cada momento con el Señor, porque nos va a llamar la atención, de lo que hacemos. Un Dios bajo la tienda no estorba, no molesta, no denuncia. Y permanecer con Él en la montaña es siempre hermoso, como dice Pedro. Qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas. Lo malo es que Él baja enseguida de la montaña y nos devuelve al asfalto, a nuestro quehacer de cada día. Y allí es donde nos lanza la verdadera propuesta del encuentro. Es hermoso para mí, dice Jesús también, estar aquí. Si quieres, entro bajo tu tienda. Y Jesucristo sabe perfectamente lo que está proponiendo. La cuestión es si nosotros lo aceptamos. Nosotros queremos hacer arriba una tienda para Jesús y Él quiere venir a nuestra tienda, aquí abajo, es decir, a nuestra vida. Y ahí es donde encontramos la resistencia del Tabor. Ahí es donde ya no queremos adentrarnos. Es demasiado profundo, es demasiado arriesgado. Quedarse, por tanto, en el Tabor, permítanme la expresión, es una alienación. Es la alienación plena del hombre, es la pérdida de la razón, es la pérdida de sentido, de personalidad, de identidad del verdadero cristianismo. Pensar que lo importante no es tanto descender nosotros, cuando procurar a todos que suban a donde nosotros ya estamos, junto con Jesús. Pero creo que Él no lo entendió así.
ni nos lo dio a entender así a través de su Evangelio. Él baja del Tabor para subir al Calvario, y ese es el camino que ya no nos gusta. La alienación de Pedro es quererse quedar en el Tabor, sin pasar por el Calvario, obviamente, sin bajar a la realidad de la vida nuevamente. Bajar hasta lo ínfimo, el más ínfimo lugar en el que habita el hombre, para hacerse ese prójimo universal de todos. Este es Cristo. Y esta es la religión que Él ha fundado, muy lejos de la realidad de cómo nosotros la vivimos hoy. El más pequeño de todos, para ser hermano con todos. Él en el fondo no quiere anticipar una gloria para sí y los suyos, una gloria que Él quiso alcanzar precisamente para todos. Tiene que rescatar a todos y a cada uno. Aquí es donde empieza el principio de la caridad. Y la pregunta que yo siempre me he hecho, ¿qué es lo que no terminamos de entender nosotros del cristianismo? ¿No es esto? La caridad para con nuestro prójimo. ¿No debe ser el motor de nuestra fe? ¿O la concreción precisamente de una fe auténtica? Recuerden Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te demostraré mi fe, porque la fe sin obras es fe muerta. Es decir, no existe, es falaz, o como digo, es alienación del hombre. Por tanto, la caridad, esa comunicación de vida, esa solidaridad, ese caminar con el hombre en el valle de lágrimas del vivir de cada día, descender de la montaña para volver nuestro curso hacia Jerusalén, donde no sin sacrificio de vida se logrará precisamente la salvación de todos. Ese es el nuevo éxodo que tenemos que vivir nosotros, pero exige ese sacrificio. Escuchábamos la alianza de Dios con Abraham en la primera lectura, pero ¿cómo se sella esa alianza, recuerdan? A través de un sacrificio. ¿Y cuál fue el sacrificio que Dios le pide a Abraham? ¿Cuál fue la prueba de vida y de fe? Entregar a su hijo, Isaac. ¿Sí? Cuando su hijo que va ahí al monte dice, bueno, aquí está la leña para el sacrificio, está el fuego, pero ¿dónde está la víctima? No, es que la víctima eres tú. Fue la prueba de la fe. Igual sucede con Cristo, la víctima es Él, el que va a pagar por todos. Pero es que hoy en la Iglesia nosotros somos la víctima de propiciación. Yo no quiero sacrificios ni ofrendas. ¿Qué es lo que se ofrece verdaderamente aquí en el altar? ¿Nos conformamos con un poco de pan y vino? Eso no nos representa. La verdadera ofrenda somos nosotros. Ofrenda de vida, ¿sí? Que se torna sacrificio, oblación y por tanto víctima de salvación por la humanidad. Ese es el verdadero Tabor. Estoy dispuesto a aceptarlo, ese itinerario. Pedro puso su resistencia hasta el final y solo se ganó esta expresión de Jesucristo, apártate de mí, Satanás. ¿No? Por tanto, una vez más, el amor. Quedarse en el Tabor sería como dar limosna de nuestra abundancia, dejar caer las migajas de nuestra mesa bien provista a los cachorros que ocupan el último lugar en el festín de la vida. Sería una hipocresía muy fuerte. Y no es lo que Jesucristo quiere. Por tanto, del Tabor hay que ir al otro monte, al Calvario. El marcar la vida de Jesús en la nuestra, eso es la vida cristiana, auténtica. Hay que subir al Tabor desde la rutina de la vida para no perder la perspectiva, cobrar ánimo, adquirir esperanza para ese itinerario que nos espera en adelante, pero sin perder nunca de vista el Calvario, sino nuestro cristianismo se convertirá en un fuego fatuo, en ilusión más que en esperanza. Tabor y Calvario, por tanto, son dos modos de ver la vida y sobre todo de posicionarnos frente a la vida.
Cuidado con esa ilusión, esa idealización o esa evasión del verdadero sentido del Evangelio. No hay que quedarse en una visión idealizada, ideologizada de la realidad que Dios nos pone delante, sobre todo de los que viven enmascarados, ¿no?, y aferrados a esa montaña mágica de su propia transfiguración, que podríamos decir que es más deformación del cristianismo. Por tanto, no confundamos transfiguración con deformación. Muchas veces desfiguramos a Cristo, imaginándolo a nuestra conveniencia, cuando el cristiano no acepta a un Jesús que se transfigura, que se hace sus propias desfiguraciones. El Padre no pide que se le contemple, si se dan cuenta en el Tabor, sino que se le escuche. Es la única expresión que hace, escucha, ¿no? Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. ¿Y qué significa esa capacidad de escucha? ¿No sería más bien esa disponibilidad nuestra al cambio, conforme al plan de Dios? Es decir, escucha la voluntad de Dios para ponerla por obra. Y ahí es donde se produce nuestra ruptura, porque no tenemos esa capacidad de escuchar a Dios. La hemos perdido hace tiempo. Y en ese sentido también Moisés y Elías trazan ese camino del Éxodo, nos recuerdan el primero, para adentrarnos en el segundo, el Éxodo a Jerusalén, al sacrificio, a la muerte. La pregunta que debemos hacernos aquí al final es, ¿estamos realmente dispuestos a seguirle? ¿Tenemos una predisposición a la muerte? ¿O simplemente nos quedamos con la gloria? Señor, qué hermoso es estar aquí. Si quieres, hagamos 3 tiendas. Repito una vez más la expresión. La propuesta de Pedro, yo creo que expresa un doble equívoco que nosotros repetimos tantas veces en nuestra vida. Ese torpe intento de acaparar a Cristo, de doblegarlo a los propios intereses, exigencias o a nuestras necesidades y cabría decir incluso a nuestras comodidades, limitarlo en su misión, apropiárnoslo de una manera muy egoísta. Qué bien se está aquí, quedémonos. Sería como bloquearlo en el cumplimiento de su proyecto divino, en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Recuerdan que era la esencia de la tentación del diablo, ¿no? Bueno, pues Pedro un poquito lo que está haciendo aquí en el Tabor es lo mismo. Intentar acomodar los planes de Dios a sus propios planes. Quedémonos aquí, Señor, porque se está muy bien. Pedro confunde, por tanto, la pausa en el itinerario, en el camino de la cruz, como el final, y quiere prolongar indefinidamente ese instante, que debe servir para ponernos en camino, no para huir del camino, ausente de lucha, ¿no?, que es la que se vive aquí abajo, no arriba. Pero nuestro vivir cotidiano, decía antes, es el asfalto. La fe, por tanto, se afianza en la luz de la montaña, pero se curte en la oscuridad del llano. Está hecha de certezas y de dudas. Es una amalgama de seguridades e incertidumbres, consuelos, tormentos, paz, asperezas. Es decir, no es solamente lo bondadoso de la vida con Dios. El cristiano debe tener, por tanto, ese coraje de gozar siempre de nuevo la llanura, de bajar de nuevo al llano y de afrontar cada día de nuevo la realidad del asfalto. La transfiguración, y con eso termino, primero nos recuerda un riesgo, el riesgo de desfigurar a Cristo. Segundo, nos precisa un desafío, el desafío de no darle a nadie el lugar que solamente le corresponde a Dios en nuestra vida. Y tercero, nos indica una tarea,
la tarea de escuchar y de poner en práctica todas sus enseñanzas en nuestra vida. Creo que ese sería el resumen del Tabor. Y después ir acompañando nuestra Cuaresma, este tiempo especial de gracia que Dios nos da, a través de esos 4 verbos que están presentes hoy de una manera especial en esta liturgia. Sal, sal de tu tierra, recuerdan a Abraham, salir de nosotros mismos, de nuestro confort, de nuestro espacio de comodidad, para ir al encuentro con Dios, subir a la montaña, escuchar la voz de Dios y bajar de nuevo a la realidad de la vida. 4 verbos importantes y que se complementan mutuamente y de los cuales no podemos prescindir nunca de ninguno. Así sea.